Fíjate, Paula, estaba precisamente viendo ahora, revisando el informe del último trabajo en el que tuvimos con Eurosocial, que fue precisamente en Guatemala. Entonces estaba mirando todos los retos, desafíos a los que se enfrenta la educación y formación técnico-profesional, no solo en Centroamérica y en el Caribe, en todo el mundo, ¿no? Pero especialmente en la región. Y de todos ellos destacaría dos: la articulación con el mercado laboral y el fortalecimiento institucional. Pues sí, efectivamente, Susana, esos dos retos que has mencionado son la parte central de los sistemas, verdaderamente el motor que hace que progresen, y son dos ámbitos además en los que trabaja especialmente Eurosocial en el acompañamiento de los países y en el que nosotros tenemos experiencias en participar en esas asistencias. Tenemos hoy el lujo, ¿no?, la oportunidad de estar además en un entorno tan propicio como es este, que es un centro de educación y formación técnico-profesional donde hay alumnos y profesores. Entonces, pues si te parece, vamos a analizar un poco más en profundidad estos dos retos. Pues entremos en el primer tema que hemos señalado, de vinculación con el mercado laboral. La verdad es que mercado laboral y formación son dos ámbitos que tienen que estar totalmente coordinados. Sería disparatado una formación que no se vincula con las necesidades de los sectores productivos. Ahí hay dos puntos fundamentales, dos conceptos fundamentales, que es el concepto de la empleabilidad y el concepto de la productividad. Hablamos de personas y hablamos de empresas. Empleabilidad desde el punto de vista de que las personas tienen que ser empleables para acceder al empleo, para mantenerlo y además para mejorarlo a lo largo de su vida. Cuando hablamos de productividad de las empresas, sabemos que está directamente relacionada con la formación, con los recursos humanos, que tengan recursos humanos suficientemente competentes y además en suficiente volumen. Es un reto tanto cualitativo como cuantitativo. Quiero aprovechar para mostrarte este gráfico que me resulta especialmente interesante porque nos muestra la relación precisamente entre formación, cualificación y empleo. Podemos ver cómo las personas de baja, media y alta cualificación han reaccionado a la pérdida de empleo y a la recuperación en el empleo desde el momento de la pandemia. Y se observa precisamente, especialmente interesante en la línea media, cómo los técnicos medios, las personas con una formación media, que es el foco normalmente de la FTP, han tenido una recuperación muy intensa y fíjate que se están acercando a los mismos niveles que las personas de alta cualificación. En este momento hay muchos retos, desde luego, para esa vinculación, para trabajar juntos, y estamos además en un momento clave de innovación. Estaba leyendo también unos datos, según la OIT, de aquí a 2030 y en esta transición en la que estamos hacia las economías sostenibles y digitales, se van a generar cerca de 24 millones de empleos nuevos. Pero esos empleos nuevos son diferentes a los actuales y, como son diferentes, tienen competencias distintas. Tienen competencias digitales, requieren competencias para la sostenibilidad y competencias también para la innovación. Pero cuando vemos cómo está Centroamérica y Caribe con respecto a su fortaleza para enfrentar estos retos, estos desafíos que vienen, pues vemos algunas brechas. Mira, aquí por ejemplo podemos ver la brecha que hay de uso de Internet en la región y es una brecha acentuada todavía. Se han hecho esfuerzos, pero todavía se tienen que hacer más. Esto quiere decir que hay una brecha también digital de género, hay una brecha también digital para las personas de más edad y también pues para las personas que están, por ejemplo, en lo rural y también en las comunidades indígenas. Y hablando de innovación, también tengo otro dato. Mira, los países más innovadores, entre ellos no se encuentra la región de Centroamérica y el Caribe. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Porque nosotras, que nos movemos mucho por la región, ¿verdad?, pues estamos viendo en los países que se hace mucha innovación. La pandemia ha puesto de manifiesto algunas debilidades tecnológicas, las brechas que hablábamos antes, pero no solamente debilidades, también fortalezas, porque ha sido capaz en un contexto muy difícil y muy complicado en todo el mundo de no dejar a nadie atrás, de mantener las clases y de lanzarse a todo lo que ha sido pues, toda la revolución de la formación virtual. Entonces, para cerrar esta parte de innovación, importantísimo, hay que invertir en innovación en la FTP. Hay que capacitar institucionalmente en los centros a toda la comunidad educativa para que sean capaces de afrontar los retos que les suponen, ¿no?, para todos las economías sostenibles y también la economía digital.
Susana, has tocado unos temas nucleares, desde luego, que tienen que ver con los recursos y con las estrategias. Para ese cambio y esa innovación se necesitan unas políticas dirigidas hacia la innovación y hacia el cambio y unos recursos que lo soporten. En ese sentido, podemos ver ahora este tema que nos habíamos planteado al comienzo de la gobernanza, la financiación y la importancia de la alineación de las cooperaciones. Vamos a hablar ahora, como habíamos dicho, un poquito de política, gobernanza y financiación. Son dos temas, pero tienen mucha relación entre sí. ¿Qué necesita un sistema de FTP? Pues necesita una política y una gobernanza coordinada, fuerte y transparente, porque hay muchos recursos que gestionar y muchas personas que formar. Siguiendo un poco la lógica que estamos viendo de ver las dificultades, los desafíos y luego las claves, en la parte de gobernanza e institucionalidad yo señalaría como dificultad la gran fragmentación de las instituciones, que están funcionando un poco desde el punto de vista de los hilos, del enfoque del independiente, de cada uno su ámbito, mirando hacia sí, y además con unas estructuras muy centralizadas, dando muy poca cabida a los territorios. Eso hace además que haya una falta de comunicación, falta de información. Los sistemas de información no son sistemas fuertes y eso dificulta muchísimo el tener una estrategia de país. Y en este momento se necesitan estrategias de país y políticas de país. Para que esto ocurra, para que haya una FTP de calidad buena, que dé respuesta y vinculada, se necesitan recursos. Y recursos además suficientes y bien gestionados, transparentes, y que la inversión retorne. El concepto de retorno de la inversión no solo económico, sino un retorno desde el punto de vista de las competencias, está en el núcleo del sistema. Hay problemas normalmente en el tema de la financiación porque hay muchos actores involucrados. En la medida que un actor aporta, desde luego, tiene que participar en la gobernanza, y a veces hay una mezcla, por decirlo así, entre quienes gestionan y quienes ejecutan esos fondos. El tener una claridad en la gestión, una participación en la gestión de los fondos, buscar formas innovadoras a la hora de financiarse y dar la posibilidad de la generación de recursos también a los propios centros que pueden vincularse al entorno y generar esas fuentes sin perder el foco de la formación, podrían ser algunas de las claves en este intenso e interesante tema tanto de la financiación como de la política, pero siempre sin perder de vista que tiene que haber unas prioridades y una hoja de ruta. Pues mira, Paula, has mencionado antes las fuentes de recursos y la cooperación al desarrollo es una fuente muy importante también de recursos para la educación y formación técnico-profesional en estos países, ¿no? Si vemos el último informe de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, podemos ver cómo desde 2016 hay como un retroceso en la alineación de las cooperaciones con las prioridades que marcan cada uno de los países. Nosotros cuando estamos allí coincidimos varias cooperaciones, ¿verdad? En el ámbito de la FTP están apoyando simultáneamente y no siempre están trabajando de forma alineada con las necesidades y prioridades de las instituciones o de la FTP, y tampoco siempre trabajan a veces armonizadas. Vemos que puede haber hasta duplicidades en algunas de las acciones. Antes mencionabas las políticas. Fíjate que cuando un país tiene una política de FTP y tiene sus acciones, su plan de acción definido, sus acciones concretas y priorizadas, para las cooperaciones es muchísimo más fácil poderse colocar, poderse ubicar en alguna de esas acciones o líneas estratégicas, ¿no? Igualmente, si hay una gobernanza fortalecida, consolidada, también puede ejercer ese liderazgo con las cooperaciones para de alguna forma conducirlas para que apoyen justamente las prioridades que ellos mismos, ¿no?, se han marcado. Nosotros hemos tenido la oportunidad con Eurosocial y la GIZ precisamente de armonizar para la política de FTP en Honduras. Fue una experiencia realmente exitosa. Por eso sabemos que se puede hacer. Entonces, digamos que para las cooperaciones lo fundamental es que se impulse la programación y la implementación conjunta en la FTP para poder tener mayor efectividad y, por tanto, más impacto. Hablabas precisamente de implementación. En el sentido de la implementación, aunque hemos estado hasta ahora comentando cuestiones muy estratégicas de política de financiación, alineación de cooperaciones, vinculación del mercado laboral, pero todo esto se tiene que llevar efectivamente a la práctica y se tiene que implementar con calidad,
Otra de los ejes y retos estratégicos es la calidad en el ámbito que nos movemos, y sí que hemos tenido pues, experiencias en este sentido interesantes de ver cómo la calidad, por ejemplo, de los docentes es uno de los principales prescriptores de éxito. Un marco de calidad global para los sistemas es determinante para su éxito. Pues mira, Paula, he estado tomando una serie de notas así a modo de conclusiones. He visto que tú también, si te parece, las ponemos en común. Para mí el tema de la norma ya sabes que es fundamental, esa norma armonizada y que tenga una visión integradora y sistémica. La segunda conclusión sería las fuentes de financiación que me gustaría añadir que fueran estables, que fueran independientes de cualquier otro acontecimiento y que dieran solidez al sistema. Lo que comentabas de la alineación de las cooperaciones me parece que es fundamental y básico. Otro punto que me parece muy importante es el tema del desarrollo y la potenciación de las modalidades duales y de aprendizaje en puesto de trabajo, que tiene que ver mucho con la vinculación del sector y con la eficacia de los recursos. No sé qué te parecen. Pues me parecen muy bien, y yo he tomado algunas otras que así las complementamos. Mira, he anotado una revisión curricular profunda para incorporar todas esas competencias nuevas de las que estábamos hablando y ser pertinente con el mercado laboral. También impulsar los sistemas de cualificaciones, incluidos los marcos de cualificaciones y los instrumentos como el catálogo, las familias profesionales, etc. Incorporar la FTP a los planes de desarrollo pospandemia, como el que hemos visto de Eurosocial, ¿verdad? El de las 3 R's. Vincular la política de FTP con otras políticas, especialmente la política de desarrollo y otras políticas sociales. Y por último, un impulso decidido a la orientación vocacional y profesional enmarcada en un sistema de cualificaciones. Bueno, de todo lo hablado, a mí me gustaría resaltar 3 ideas que además empiezan por C, que son la credibilidad en la FTP, la confianza de los actores entre ellos, entre las redes y las instituciones, y la comunicación para dar a conocer toda la capacidad transformadora que tiene la FTP y todos los beneficios que puede conllevar a los jóvenes y a la sociedad. Pues yo creo que hemos hecho un análisis profundo de la articulación con el sector productivo y el fortalecimiento institucional, y si te parece, pues seguimos trabajando en el siguiente proyecto. Adelante.